Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Buenos días. Si alguno quiere acercarse más aquí, hay un abanico. Bien, vamos a orar. Oh Dios, gracias por tu amor, gracias por este día. Sobre todo, gracias por tu paciencia, por soportarnos, por haber borrado nuestra culpa delante de ti, al habernos limpiado con la sangre de tu amado Hijo. Gracias porque podemos entrar a confianza, sabiendo que el pecado ya no es un obstáculo, sabiendo que ahora puedo venir donde ti, confesarme, hablar, buscar tu ayuda, buscar tu consuelo, buscar tu sabiduría. Puedo sustentarme en tu gracia y en tu amor. Así que estamos aquí por esa razón. No porque merezcamos nada, sino porque estamos conscientes de que en Cristo podemos acercarnos libremente delante de ti. Te imploramos que si nuestros pies se han ensuciado, y es seguro que ha pasado, porque siempre surge cosas que hacemos por incredulidad, nuestro pecado, muchas veces estamos distraídos, muchas veces pues ponemos los ojos en las cosas de la tierra. Te pedimos que nos perdone, que nos limpie, porque muchas veces ese sucio que tomamos la semana nos impide ver tu rostro, escuchar tu palabra, dejar que tu espíritu nos consuele, nos enseñe. Así que limpia cualquier situación, cualquier ocasión que hay en nuestra vida, para que nuestro corazón esté dispuesto y libre para escuchar tu palabra. Te alabamos, Señor, y haz tu obra en nosotros. Confiamos plenamente en ti y en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana anterior comenzamos hablando de la importancia de la conciencia, y me gusta por eso tomar tema a veces, porque hay conceptos en la Biblia que están dispersos a través de las escrituras o a través de varios libros, y cuando uno solamente se enfoca en un solo libro sobre ese tema, pierde un poco la amplitud del concepto. Y como hablaba con alguien, a veces cometemos, creo yo, ya en mi humilde interpretación o lo que yo creo, cometemos un error de pensar, cuando estamos viendo un libro en las escrituras, y hablaba con un hermano, de pensar que el autor es el autor del libro. O sea, en la carta de Pablo a Timoteo o a Tito. Entonces yo pienso que el autor es Pablo escribiéndole a Tito, y ahí está todo el contenido en ese libro de eso. Pero hay un pequeño detalle que a veces creo que se nos olvida. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo inspiró a Pablo. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo inspiró a todos los autores de la Biblia. Entonces, el tema de la Biblia no está necesariamente contenido en un libro. Está contenido en la enseñanza global de las escrituras. Porque el autor es el Espíritu Santo. Entonces hay que encontrar qué es lo que el Espíritu Santo quiere comunicar
Y gracias Señor, la palabra nos dejó claro qué es lo que el Espíritu Santo quiere comunicar, de manera clara y precisa. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere comunicar? A Cristo. Lo dijo el mismo Señor. Mirad todas las escrituras, que ellas son las que hablan de mí. Entonces hay que saber bien qué es lo que el autor real de la Biblia quiere decir. Porque a veces eso es como hay su mensaje, pero hay que ver cuál es el mensaje global y general, qué es lo que se quiere. Entonces eso es importante. Y a veces por eso viene, porque a veces hay temas o conceptos que la Biblia nos está diciendo. Y nosotros comenzamos a ver uno. Hay que estar claro de que sí hay un sensor que Dios puso dentro de nosotros. Eso es un tema. Eso es una enseñanza bíblica. Hay algo dentro de nuestros corazones que Dios puso que tiene o que nos ayuda a discernir moralmente las cosas. Eso es una enseñanza bíblica que está puesta en diferentes formas en los libros, dependiendo del contexto de ese libro o del tema de ese libro, lo que el autor quería decir en ese libro. Pero está diciendo detrás de eso, hay un concepto que se llama conciencia, que está en tu corazón, y el corazón es el interior tuyo, que abarca todo lo que es el ser. Hay pensamiento del corazón, hay voluntad del corazón, hay emociones del corazón, lo que está dentro de tu interior, lo que tú estás pensando ahora, lo que tú piensas, lo que tú crees dentro de ti. No es tanto lo que se expresa o se ve. Yo puedo, después del pecado, el ser humano tiene ese problema de que podemos pensar una cosa, podemos sentir otra cosa, podemos decir otra cosa y podemos hacer otra cosa. Esa es las consecuencias del pecado que dividió el ser internamente. Un ser integral es aquel que todo su ser está totalmente unificado sobre un criterio. Eso sería la perfección. Donde lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú haces, lo que tú dices, todo es lo mismo. Ese es el íntegro. Esa es la persona íntegra. Y eso es muy difícil para los seres humanos, porque estamos lidiando principalmente con problemas de conciencia. Con problemas de conciencia. O sea, hablar de transparencia para un pecador es muy complicado. Muy complicado. Porque cuando yo expreso lo que está mal en mí, yo me hago reo de crítica o de murmuraciones. Cuando se ve exactamente mis debilidades, yo me expongo a ser atacado por aquellos que ya la conocen. Entonces el gran papel es esconder quién realmente yo soy. De eso se trata el juego de la vida. O aparentar que sé lo que no sé. Todos estamos jugando sobre ese escenario. Entonces comenzamos sobre la conciencia y hablamos de esa existencia de la conciencia reconocida aún por aquellos que no son cristianos, aunque le den una connotación natural a la conciencia, ya sea evolutiva o ya sea lo que está. Ahora, comenzamos a ver por qué es importante uno enfocarse en esos temas. Yo le dije que comencé a pensar en esto sobre lo que había pasado en nuestra congregación, de cómo una diversidad puede convivir juntos, aunque tengamos conceptos diferentes o ideas diferentes sobre algunas cosas. ¿Cómo podemos convivir sin dividirnos? Porque lo normal que ocurre en cualquier iglesia o cualquier ambiente es que después que hay un tiempo, las personas se dividen. Eso lo vemos cuando hay artistas que comienzan juntos. Entonces tú dices, desde que hay un poco de éxito, viene la división. Viene la división. Entonces tú hasta le reconoces cuando dos personas pueden durar muchos años, como estos dos comediantes, que es lo que le reconocen a Raymond y a Miguel, que como no se han dividido con el éxito. Porque lo normal es que la orquesta, ustedes ven todo lo que pasaron por la orquesta, y eso ya, de una sola orquesta salen 10, 15, porque todo el mundo quiere, y eso es normal. Eso es todo el mundo tratando de tener su propio éxito, su propia actividad. Entonces, estamos sobre este concepto de la conciencia. ¿Y cómo ocurre eso? Entonces, entramos ahí, definimos la conciencia y comenzamos a hablar de las distorsiones de la conciencia. Hablamos que la conciencia es un sensor que tiene unos parámetros y ese parámetro le indica
si está bien la cosa o está mal. Y hablamos de que ese sensor que Dios nos puso, que estaba correcto, porque tenía las leyes escritas de Dios al principio, antes del pecado, después del pecado se distorsionó. Y hablamos de 4 distorsiones que el apóstol Pablo generalmente y el libro de Hebreo nos habla en contexto diferente, Él nos habla de esa persona que tiene conocimiento, ¿verdad? Que sabe que eso no es malo, pero que sabe que hay otro que piensa que es malo. Y entonces él dice, no, pero como es bueno, yo lo puedo hacer, independientemente de lo que tú pienses. Y hablamos de las consecuencias, ¿verdad? Entonces tenemos una persona que es débil, que piensa que algo es malo, entonces hablamos que eran unos falsos positivos, que él dice que algo es malo sin ser malo, pero cree eso. Él cree eso. Él está convencido de eso, ¿verdad? Entonces hablamos de un otro contexto donde nos habla de la conciencia corrompida, una conciencia mezclada. Eso es una mezcla, donde tú tienes en el parámetro tuyo verdades probablemente de Dios, verdades de la cultura, verdades tuyas, verdades de la familia, y está mezclado. Y cuando tú vas a evaluar, tu conciencia usa esos parámetros y hace una evaluación de las cosas como bueno o malo. ¿Qué significa eso? Que tú puedes hacer un momento, decirle bien algo que es malo y algo malo decirle que bien. O hablamos de una conciencia cauterizada, que es insensible, o que está marcada ya, que es ya totalmente una conciencia que ya no tiene, no sirve esa conciencia. Esa inmoralidad completa, nada es malo, todo está, no tiene parámetros, no puede discernir entre bien y mal. Es una moralidad total, hablamos de eso también, que es hacia donde se tiende un poco, aunque con unos matices ahí, sobre las nuevas ideas. Y también hablamos de la conciencia mala, que es esa conciencia culpable, esa conciencia que tú vives condenándote continuamente. Peca y te queda ahí, y te ataca y te pone ahí, y no hay nadie que te saque de ahí. Da una vuelta y sigue tu mente acusándote, condenándote, culpable. Entonces esa conciencia crea lo que conocemos como legalismo, leyes para tratar de cumplir, cosas que puedan tratar de satisfacer para callar su conciencia. Comienza a tener parámetros nuevos y de ahí sale generalmente todo ese concepto de legalismo, donde estamos imponiendo a otro, imponiéndonos a nosotros cargas y cargas porque nuestra conciencia no nos deja en paz. Necesitamos sentirnos que lo estamos haciendo bien para poder sentir. Entonces la semana anterior comenzamos con por qué era importante tocar ese tema. Mi tableta está teniendo un problemita y no sé qué es. Y es que tiene una aplicación. Tendría yo que reinicializarla, pero no la quiero reinicializar. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque me está dando un error de memoria o algo que me está fallando y tengo que estarla quitando. Así que si me ven haciendo eso es para que no se me distraigan, que es que estoy haciendo eso. Bien, entonces comenzamos con la importancia de la conciencia. Hablamos dos, ¿verdad? ¿Por qué es importante nosotros tomar en cuenta el concepto de conciencia como un sensor moral puesto por Dios en nuestros corazones, en nuestro interior? Primero nos enfocamos en ver en el estado de la conciencia. Lo que hicimos generalmente fue que tomamos las 4 distorsiones, estudiamos los contextos para que pudiéramos ver que hay una conducta relacionada con ese concepto, con esa distorsión. O sea, hay una conducta que tiene que ver con eso, que afecta a la conducta. Y no solamente afecta a la conducta, por ejemplo, en la conciencia débil dice que el que hace que la persona que cree algo, aunque uno sepa que no, el evangelio no lo está pidiendo eso, como en este caso era la comida que se hacía a ídolos sacrificados. Había una persona que se había quizás criado ahí, que había visto cómo se dedicaban todos esos animales a esas diosas y a todo eso. Entonces decía, esa carne yo no la como porque está puesta hacia ídolos y yo creo en el Dios verdadero. ¿Cómo yo voy a comer esa carne? Pero viene uno y dice, no, hombre, nada de nada, ya estamos totalmente en el Señor. Eso no, vas a esa carne y yo me la como. Entonces, pero el otro dice que le puede afectar su conciencia y traerle un conflicto. Y usa una palabra fuerte, de perderse. Fuerte. Pero le dice que el que está haciendo lo otro, que está haciéndolo
forzando a la conciencia del otro. Dice que está pecando contra el hermano. Se ve entonces que tiene un efecto fuerte. El manejo de la conciencia tiene que ser algo importante para la vida de un cristiano. Porque era lo que hablamos. Si yo bebo, es que ya yo me superé de pensamiento. Ya yo sé más lo que es el evangelio, yo estoy libre, ya yo puedo beber. Pero hay 2 alcohólicos que están aquí, o 3 alcohólicos que están luchando con la bebida, o que tienen una cosa, y tú, pero usted necesita madurar, tiene que creer más en el Señor. No, eso es pecado para mí. Entonces sí es importante la conciencia. Mi libertad no puede sobreponerse sobre la conciencia del otro hermano. Entonces no es tan simple como lo vemos siempre, es más complejo. Entonces llegamos a ver eso. De ese estado vimos como de los engañadores que vendrán, líderes mezclados, que no son líderes porque no son personas cristianas, son engañadores, son mentirosos, son personas que van a usar verdades cristianas, que van a usar verdades para engañar a las personas. Pues son líderes de engaño, no son líderes cristianos. Son personas que probablemente están conscientes de que están haciendo algo que ellos saben que no es verdadero, que no es bueno, pero lo están imponiendo a las personas. Lo están imponiendo. Y también vimos como comenzamos sobre, y no me equivoco, déjame ver dónde estoy. No, nos quedamos ahí. Entonces, hay algo que es importante. La negación de la moral bíblica. Hay que tener cuidado con ella. Uno de las personas que usan los ateos y todo el sistema moderno, uno de ellos, porque son muchos, pero se llama Friedrich Nietzsche. Le llaman el padre del nihilismo. De él fue que declaró que Dios ha muerto. Y llamó a los humanos a crear sus propios valores, liberándose de la moral judeo-cristiana. Sin embargo, su vida no fue la de un superhombre. Él trató de aniquilar a Dios, entendiendo que la ciencia y el conocimiento ya había matado a Dios. Y él que trató de aniquilarlo. Pero en una ciudad, él tuvo una crisis mental que lo mantuvo sus últimos 11 años totalmente aniquilado. Su familia tuvo que encargarse de él. Casi no podía hablar. Su vida fue una miseria final. Miseria totalmente. No voy a decir qué causa de esto. Lo que usan sus argumentos filosóficos y su inteligencia para tratar de justificar o sacar o matar a Dios, no nos guardan en sus últimos 11 años, ni nos dicen qué estaba ocurriendo o qué fue lo que pasó. A mí me hubiera gustado saber qué fue lo que ocurrió. Ahora, su lucha contra Dios, su concepto de inmoralidad, su concepto de no, o sea, él no hablaba de una inmoralidad porque él hablaba que el hombre tenía que crear nuevos valores. Pero todo ese concepto hay que tener mucho cuidado, porque vivir con una conciencia, o mejor dicho, en el caso de él, como si no existiera tal conciencia, puede acarrear bastante problemas en la vida interior de una persona. Así que lo dejo ahí porque siempre cuando escuchamos nunca nos dan el relato completo. Todo lo que atacan a Dios nunca nos dan el relato completo. Siempre nos aniquilan una parte del relato. Ahora también es importante porque Pablo se preocupaba de esto de la conciencia. Se preocupaba por ella. Se preocupaba. Porque tiene que ver con la conducta, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con tu interior, tiene que ver con tu paz, tiene que ver cómo tú evalúas las cosas, tiene que ver con muchas cosas, con muchas cosas. En Hechos 24:16, Pablo está preso.
y se está defendiendo de un juicio legal que le han hecho contra el gobernador romano Félix, por la acusación del sumo sacerdote que le armaron un expediente. Ya tú sabes que era un subversivo, que había hecho tantas cosas y lo otro, bueno, y él está ahí. Y fueron a acusarlo. Dice, porque hemos hallado en el 24:5 que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces, le toca hablar a Pablo y él dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, ¿saben de qué se refiere? Y lo vamos a tocar la próxima semana. ¿Cuál es el camino que ellos llaman herejía? El cristianismo. Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mi Padre, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pablo está hablando general, porque probablemente lo que fueron a llevarlo eran fariseos, porque los saduceos no creían en la resurrección. Entonces me imagino que los fariseos, él está concibiendo que todos los que están aquí, los que están siendo testigos contra él, así de justo como de injusto. O sea, en base a esa esperanza que ellos tienen de Dios, de esa resurrección, él dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Para Pablo es importante tener una conciencia sin ofensa ante los hombres y ante Dios. Entonces es importante el tema. Es importante tratar de ver qué es lo que la conciencia y qué es lo que hace la conciencia y de qué Pablo está hablando. ¿Qué es eso? La palabra procuro significa que Pablo se esforzaba, se disciplinaba, trabajaba duro todos los días para no irse a dormir con el censor emitiendo alarma de culpa. Él hacía un esfuerzo. Eso es lo que dice la palabra procura, que es fuerte. Es un esfuerzo donde tú cada día examinas tu interior para saber si tu conciencia no te está acusando de algo o no te está diciendo algo. Él procuraba tener esa conciencia limpia. Y así él, a pesar de toda esa lista de acusaciones, a pesar de que él estaba ahí siendo acusado y de todo, él la idea dice, yo estoy tranquilo. ¿Por qué él podía estar tranquilo? Porque tenía su conciencia tranquila. No me importan los leones, no me importan los tigres, no me importa todo lo que está a mi alrededor para hundirme. Para él era importante que él sabía que su conciencia estaba limpia. Él la procuraba todos los días porque tenía su esperanza de resurrección. Él no estaba atento a eso. No es si aquel me está murmurando, aquel me está criticando, aquel me está... No, acúsenme, pero mi conciencia está limpia. Entonces sí es importante, porque mantiene una estabilidad emocional, mantiene un criterio de paz ante una adversidad. En Timoteo 1, primera de Timoteo 1, de 3 al 7, Pablo le escribe una carta a su hijo espiritual Timoteo y comienza con una advertencia contra la falsa doctrina. Primera de Timoteo 1:3. ¿Cómo te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es un mandamiento que va dirigido ¿hacia dónde? Hacia el corazón, tu interior, hacia tu interior. Tener un corazón limpio, tener una conciencia limpia, tener una fe no fingida, una fe que esté acorde
tu interior, esa fe te acorde con lo exterior. Una fe que cuando yo digo confío en Dios, mi vida refleja que confío en Dios. Una fe genuina, no fingida, no de conocimiento, no de idea, sino que va acorde a mi interior, a cómo está mi corazón. Y Pablo dice, vienen personas con doctrina diferente, fábula y genealogía, y vienen a discutir, discuten, problemas. ¿En qué edifica eso? ¿En qué edifica? Concéntrate en el interior. Ahí es que está la clave. Olvídate de las ideas, que para allá, que para acá. El corazón. Que tu fe no sea fingida. Que tu conciencia esté limpia. Que tu corazón esté limpio, esté en paz. Y que tú tengas una buena conciencia, ¿verdad? Es de ahí que nace ese amor que tiene que salir de ese tipo de interior. Segunda a los Corintios 4:2 también dice Pablo. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué cosa más grande es. ¿Sabes Pablo está diciendo? Cuando yo voy a hablar del Evangelio, no hago nada que pueda ser manipulación. No tengo estrategias humanas. No tengo ninguna intención. No hay ninguna ganancia. No busco ganancia, no busco nada. Yo solamente presento la verdad del Evangelio. Y me encomiendo a la conciencia de todos ustedes. Si no es así. ¿Sabe qué me recuerda? ¿Se acuerdan de Samuel? Samuel. Con la elección de Saúl. El pueblo pidió rey. Rey. Con los hijos de Samuel, increíblemente no salieron bien. Pues Samuel, oigan este personaje, lo interesante de este personaje. Que Dios le dice, no hay nada contra ti. Dios no tenía nada contra Samuel, es a mí que me rechazan. Y cuando va el pueblo, que está pidiendo el rey, ¿qué hace todo el pueblo? ¿Qué le dice todo el pueblo a Samuel? No tenemos nada contra ti. Eso es grande en un pueblo de mucha gente. Eso es grande. Que la gente, todo el mundo diga, no Samuel, tú eres lo máximo. Lo único, no confiamos en tus hijos y además ellos querían rey como las otras naciones. Puedo yo encomendarme a toda conciencia de ustedes de que nunca he buscado su dinero, nunca he buscado controlarlo, nunca he buscado manipularlo, no he buscado lo mío, solamente he querido presentar la verdad para que el Evangelio haga su obra conforme al poder de su Espíritu Santo. Eso debería ser el evangelismo, hermano. El evangelismo no es metodología, no es método, es a presentar a Cristo crucificado. Aquel Señor, aquel personaje que vino a la historia, fue crucificado, lo pusieron ahí, duró 3 días y resucitó. Ese es el Evangelio. Creer que Él es el Hijo del Dios viviente. Y dejar que el Espíritu Santo cambie la conciencia de las personas. Que no te toca a ti ni a mí. Ni a ti ni a mí. Y este es el método. Nunca deberíamos usar astucia. Lamentablemente
siempre lo estamos haciendo, ¿verdad? Con mi esposa, con mis amigos, con mi esposo, siempre tenemos astucia de ver cómo lo torcemos o cómo lo cambiamos o cómo nos aprovechamos. Siempre estamos buscando de cómo yo voy a sacar algún provecho de la otra persona, tristemente, ¿verdad? No hay marketing para el cristianismo, hermano. El marketing es parte del engaño moderno. La idea no es que se llene una iglesia. La idea es que la gente se salve. Y lamentablemente hay una sentencia dicha por el mismo Señor Jesucristo. La puerta de la salvación es estrecha y pocos pasarán por ella. Aquellos que creen que saben más que el Señor Jesucristo, yo los respeto. Pero en la iglesia siempre hay un remanente y no siempre es muy grande, de personas que realmente han entendido el Evangelio de Jesucristo. Aunque no se engañemos, no se trata de llenar iglesia y de ser multitud o ser exitoso. Se trata de personas salvadas que creen en Jesucristo. Cuando esa conciencia, hermano, uno no sabe cómo liberarse, no sabe cómo limpiarla. Tenemos la misma historia de Martín Lutero. ¿Cuál fue la historia de Martín Lutero antes de su conversión? Este sacerdote, un sacerdote, metido en un tipo de seminario, en un monasterio, era sumamente moral, o sea, una mala conciencia, sumamente moral. No conocía la gracia de Cristo. Antes de entender el Evangelio, era un monje hipermoral. Barría los pisos, ayunaba días enteros, castigaba su cuerpo y se confesaba por 6 horas diarias. Qué estilo de vida más bonito. 6 horas confesándote, se golpeaba el cuerpo. El hombre más moral de su monasterio, el más moral, pero vivía en una agonía y miseria absoluta, aterrorizado del juicio de Dios, aterrorizado. Su sensor moral era tan sensible que lo torturaba de día y de noche en cuanto a culpabilidad. Esto nos enseña que una vida muy correcta no sirve de nada, hermano, para la conciencia. Sobre otro domingo tenemos que terminar el otro domingo, pero yo creo que después de la discusión que vamos a echar el otro domingo, vamos a durar 2 domingos discutiendo aquí entre todos nosotros. Porque vamos a definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, la conciencia es un tema muy importante para ti y para mí. Ahora, ¿dónde es el campo de la batalla espiritual? ¿Verdad? Esta es parte importante. ¿Dónde se da esta batalla? Bueno, ya vimos el versículo que usamos como, vamos a decir, parte esencial de Romanos, que fue el que usamos inicialmente. Dice en Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces aquí no habla de una ley escrita, que aquellas personas gentiles que no tenían la ley, que no habían recibido la ley mosaica, que no tenían nada, en un momento se comportaban conforme a esa ley. Actuaban como si hubieran conocido la ley. Y Pablo le dice, sí, y cuando lo hacen es como si estuvieran cumpliendo la ley o haciéndolo de ley. ¿Por qué? Porque hay una ley escrita en su corazón que responde a una historia de lo que era la moralidad de Dios en su corazón. Y hay vertigio, así dice. Hay hay algo que queda en el ser humano. Hay una gloria perdida que está ahí. Y hay momentos que tú y yo actuamos moralmente conforme a la ley de Dios. Él dice, cuando tú actúas así, es porque había una ley escrita ahí. Y a veces esa conciencia te ala hacia allá. Pues un inconverso en cualquier momento puede actuar o puede tener hasta un conflicto de conciencia. Porque tiene la conciencia, aunque está distorsionada,
su conciencia por el pecado. Entonces, esa ley escrita en sus corazones, ya hablamos, tomamos una parte para hablar de ese corazón, que es tu interior, es tu interior. Eso incluye el pensamiento, incluye lo que tú eres, lo que tú ahora estás pensando. Lo hemos hablado. Es muy fácil saber cuál es tu corazón, lo que tú estás ahora viendo, lo que tú crees de mí, lo que tú piensas del lado, lo que tú estás viendo. Tú estás pensando en tu interior, tú no lo estás manifestando hacia el exterior, tú estás dentro. Y ahí es que debería estar el Espíritu Santo trabajando. Es ahí que se busca la integridad total del ser humano, que sea coherente. Así que sabemos eso. Entonces, Pablo defendiendo su ministerio, que Pablo siempre lo estaba atacando, el ministerio de Pablo era un ministerio de gracia, siempre estaban los judíos detrás, porque los judíos siempre tenían esos conflictos, y Pablo era un judío, pero que predicaba a los gentiles, y entonces era siempre ahí, y él tenía que estar siempre en esa lucha. En todas las cartas tú ves que siempre hay un grupo que está atacando, buscando la situación de Pablo. Y en eso él usa esta porción, que aunque no dice directamente sobre la conciencia, está hablando sobre este mismo problema del razonamiento, de tú tener que interiorizar ese razonamiento y tener que hacer una evaluación. Porque esa evaluación, desde el punto de vista de lo que hemos definido la conciencia, se hace a través de la conciencia. Bien, ¿qué dice el texto? 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo está usando aquí un lenguaje militar, nuestra milicia, armas, fortaleza, cautivo, diciendo que estamos en una guerra, La Biblia nos habla mucho de esa guerra espiritual. No habla en Éfeso, no habla de toda la armadura. Esa guerra no habla de que hay una guerra espiritual contra seres que no vemos, seres invisibles, que se oponen contra todo lo que es el evangelio, lo que es la fe. Y aquí Pablo nos vuelve y nos menciona ese conflicto. Ahora, ¿cuál es el escenario que Pablo nos presenta aquí de esa lucha? ¿Cuál es el escenario? ¿Dónde es el campo de batalla para esta lucha que él nos presenta aquí? Derribando argumentos. ¿Qué son argumentos? Argumento aquí es la misma palabra que tenemos en Romanos 2:15 de razonamiento. ¿Sí? La misma palabra. Entonces, aquí es toda esa es son como algo que yo tengo sobre una situación que yo estoy tratando de argumentar. Yo estoy razonando, y por eso entra aquí la conciencia, porque yo tengo que darle una clasificación a algo. Hay algo que está tratando de entrar y lo está poniendo como que está entrando como de fuera. Hay algo como que está entrando de fuera, que quiere entrar hacia tu interior. Y él dice que hay algo que está tratando, él lo pone de una forma abstracta, porque son argumentos. Son argumentos. Son razonamientos. Y él dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, que son razonamientos que de alguna manera muestran un tipo de prepotencia o de orgullo contra Dios, pero que se levanta contra ese conocimiento de Dios. Sobre lo que Dios dice, lo que Dios dice que es bueno, que es malo. O sea, se levanta contra él. ¿Nos recuerda Romanos? Cuando dice que la ira de Dios está con aquellos que quieren detener, ¿verdad? La verdad. Entonces, la idea es esto, pero esto es algo que se está dando ahora como en tu mente. Y él dice entonces que esa persona tiene que tomar cautivo, es como preso ese argumento. Es como yo vengo y le digo algo y te digo, mira, a ver, no me quiero meter en ningún conflicto ahora, pero
un tema suave, qué sé yo, el cristiano tiene que ser falda, que tiene que tener la mujer, falda, tiene que ponerse la falda. Porque dice la Biblia que la ropa de la mujer, del hombre no puede ponerse ropa de mujer, la mujer de hombre. Entonces tiene que ser, y yo me quedo ahí, ¿verdad? Y entonces entra un argumento. Entonces, aquí, la mayoría de las mujeres usan pantalones. Entonces, esa argumentación, yo te estoy dando argumento, ya yo te mencioné un versículo, ya yo te mencioné algo. Entonces, yo estoy razonando algo. Entonces, Pablo dice, yo tengo que tomar el razonamiento que tú me estás haciendo. Tomarlo cautivo, como preso, es como no dejar que toque algo de ti todavía. No lo dejes entrar. Es como que tú cierras la puerta, lo tomas cautivo y lo examinas. Y después que tú lo examinas, tú dices, lo dejo pasar o lo bloqueo. ¿Lo dejo pasar o lo bloqueo? Así que, hermano, sí es importante nuestro interior y nuestra conciencia. Porque los parámetros que tú tienes en esa conciencia es casi lo que está diciendo cómo tú vives. Como tú vives tiene mucho que ver como tú tienes los parámetros que tú tienes y con lo cual tu conciencia está evaluando la vida. Y habla de fortaleza, y en este algor yo ni sé, pero probablemente fortaleza aquí son estructuras de pensamientos sólidos, culturales, sociales, intelectuales, pero que está hablando en el área de ideas, de razonamiento, de argumento. O sea, escuelas de pensamientos. Escuelas de pensamiento. Está hablando de fortaleza, cosas difíciles, porque tienen una idea totalmente ya como coordinada, como que es buena, que es exacta. Entonces, es difícil porque tenemos que pelear contra eso, para que eso no entre. Debemos de derribar los argumentos y llevarlos cautivos, incluyendo lo que yo diga. Incluyendo lo que yo diga, o cualquier persona que se pare aquí. El papel tuyo es tomarlo, llevarlo cautivo, ir a las escrituras, exponerlo en la prueba que vamos a hablar el próximo domingo. Vamos a hablar el próximo domingo. Y entonces después tú dices, sí, encaja. Cuando encaja lo dejo pasar, no lo dejo pasar. Hay que hacer como los hermanos de Berea. Que está el apóstol Pablo ahí hablando. El apóstol Pablo, el que se crió a los pies de Gamaliel, el gran fariseo, el gran maestro. Él está hablando de aquí. ¿Qué es lo que está diciendo? Va bien, espera, está bien. Así porque hay una guerra. ¿Contra qué? Contra esto. Si el mundo, una ideología o un líder sectario logra debilitar tu conciencia, mezclarla con mentira en cuanto a los parámetros o llenarla de culpa, podrá controlar tu voluntad. Una persona con una conciencia mala, llena de culpa, es sumamente fácil de manipular porque está desesperada por alivio. Y lo mismo pasa con una conciencia débil. Ahora mismo tenemos todo el movimiento, lo que se conoce como posmodernismo. El posmodernismo. Con toda la escuela, que yo no sé cuánto, la he mencionado como 4 veces, a ver si alguien se interesa en estudiarla. ¿Cuántos han estudiado la escuela de Frankfurt? ¿La leíste? Si búsquenlo. No se queden con la idea personal de ustedes o la mía. Traten de crear un criterio realmente crítico. Para que sepan cómo funciona la escuela de Frankfurt. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahora hay algunos musulmanes que están cogiendo puestos grandes. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York, y ahora ganó pero hay otro.
sea, no es senador todavía. Este es de los demócratas, que ganó ahora para precandidato. Sí, primaria. Bueno, de un estado de eso. Cuando se hace el estudio de la votación, ¿quiénes de ustedes quieren que fueron los votantes que votaron por él? Jóvenes. ¿Y qué más? Universitarios. Jóvenes universitarios. Ahora, tú tienes que saber cómo funciona todo el modelo de la escuela de Frankfurt. ¿Cómo comenzó? Y hay más, porque ellos solamente le dieron una forma. Y fueron cambiando. Porque tú vas a ver por qué las universidades, casi todas, tienen ese pensamiento. Si no, no lo vas a ver. Porque tú no crees que hay una guerra tú no lo crees. Tú piensas que es una conspiración mía. Porque todavía tú no lo quieres estudiar. Tú no lo querías ver. Entonces todo esto está ahí. Si yo logro, por ejemplo, ¿qué es lo que dice el postmodernismo? Es una maquinaria de entretenimiento. Ya está Hollywood, el cine europeo, los libros, las canciones, los artistas. ¿Por qué usted piensa que un artista de un pronto se vuelve como un monstruo y a veces ni talento tiene? Ciertamente hay personas que tienen carisma, pero hay algunos personajes que son más que carisma, que es la inyección de capitales enormes, enormes. Investíguenlo también, te lo dejo como tarea. Ahora, ¿para qué todo esa maquinaria? Todo está enfocado en destruir los valores judeocristianos. ¿Qué incluye eso? Matrimonio, familia, la moralidad sexual, el Cristo como verdad absoluta. Jesús no existe la verdad absoluta, Jesús no es la verdad absoluta. Por eso la Navidad no son Navidad. ¿Cómo son? Felices fiestas. ¿Y de quién se habla? De Jesús en Navidad. Van sacando todo, hasta el nacimiento lo están sacando. Ya para poner un nacimiento público ya hay que pensarlo en algunas naciones. ¿Cuál es el objetivo? Jesús. Así que tú no lo notas, pero tú vas poco a poco. Y llega un momento que muchos de nosotros, un cristiano, comenzamos a decir lo mismo, a repetir lo mismo. Porque tú lo ves tanto en todos los sitios. Eso es como la película Chicago. No sé cuántos vieron película Chicago. Que ganó un Oscar, ¿verdad? Es una película famosa, es un musical. El único musical que yo he visto. Yo casi no veo muchas cosas, pero el único musical. Pero este musical es interesante porque son mujeres asesinas que han matado al esposo, que matan la cosa. Entonces hay un abogado. Y el abogado es todas esas mujeres que están en la cárcel lo conocen, porque él es un experto para sacarla. Entonces, ¿cuál es la clave que él usa para sacarla a las mujeres que están asesinas? Él crea todo un espectáculo, un entorno, él crea una idea. Entonces tiene unos periodistas. Y entonces él toma la persona, la criminal, y la convierte en víctima. Y después él pone a todo el mundo a llorar. Y entonces los periodistas, entonces hay un asunto de prensa y le están preguntando. Y entonces, porque es bien jocoso, entonces él comienza, ella quiere como ser libre. Y él la controla y la pone como cuando tú tienes a alguien que te va dirigiendo, que es una persona como un títer, pero entonces va diciéndole todo lo que ella tiene que decir. Porque él quiere que todo el mundo repita lo mismo para que salga en el periódico lo que quiere que salga. Entonces, en una está ahí, entonces todo el mundo comienza a decir, y él dice, entonces todo el mundo comienza, y todos los periodistas tú lo ves, y todo el mundo escribe lo mismo. Y él crea toda una percepción de alguien culpable, pero él lo convierte en víctima. Y logra que la mente de todas las personas se identifiquen con ella como víctima. Totalmente.
Y no solamente en las redes sociales, en todo. Nosotros sin saberlo comenzamos a identificarnos con personas que el sistema nos dice víctima, aunque sea culpable. Y llamamos culpable a gente que quizás no sea tan culpable como, pero el sistema nos dice, esos son culpables. Estoy hablando de un hecho porque todos somos culpables, somos pecadores todos. Entonces tenemos esa forma. Pero las sectas manipulan los sensores. Por ejemplo, Jim Jones. Los que no han nacido no se acuerdan de eso. Digo, lo que son nuevos. Pero en 1978 un señor fundó lo que llama el Templo del Pueblo en Guyana. El Templo del Pueblo. Se presentó como un líder cristiano, pero poco a poco comenzó a reemplazar la Biblia con sus propias ideas, a manipular el sensor moral de sus seguidores, y logró que más de 900 personas, hermano, 900 personas se suicidaran colectivamente tomando un veneno. 900 personas se tomaron un veneno, fue lo que él decía. ¿Por qué? Lo atrapó. Poquito más para acá, David Koresh, en Waco, Texas, que hizo lo mismo. Entró en la conciencia de sus seguidores, los convenció de que él era el Mesías, lo arrastró a una vida de inmoralidad, tenía con las niñas, con tantas mujeres, bueno. Lo llevó a una conducta rebelde y violenta que terminó en un enfrentamiento pero brutal, porque tenían armas como cosa de loco ahí. Se armó una guerra prácticamente, porque se armó ahí, ¿verdad? No usaron armas físicas para convencer a su gente. Usaron. Por eso es importante dónde está tu conciencia y qué hay en tu interior. Por eso. Tú no te das cuenta de lo que están haciendo con nosotros, porque tú ni siquiera sabes o crees que sea verdad. Es tan sutil que tú mismo no sabes que es verdad. Si alguien te dice, tú dices, mentira. ¿Y qué hace? Porque ¿qué hacen ellos? ¿Qué es lo que tiene la facultad de la persona? De dividir, de poner blanco y negro a la cosa. Si tú dices eso, tú estás del otro. Y si tú dices, y estás de aquí, tú estás del otro. Y te mantienen en dos extremos, de manera que tú no puedas pensar, no puedas ser lógico ni crítico. Te sacan el pensamiento crítico, te lo roban. Algunos peligros, hermanos. ¿Qué tú dirías de una persona que llegó a cuarto curso de primaria? Cuarto curso de primaria, apenas sabe leer, ¿verdad? Le preguntan sobre los libros. Y él responde de esta manera. ¿Qué tú dirías? Los libros son muy buenos, pero no hay que dejarse secar el cerebro por ellos. Porque la mejor universidad es la necesidad y el mejor plano es la naturaleza. Para que no se cansen de mí, les doy la libertad de que me digan qué opinan de eso. Alguien viene y le dice eso a ustedes. Le doy esa libertad a ustedes. Mira, hoy. Oí a Ricardo Nieves, ustedes quizás no saben mucho de Ricardo Nieves, quién es. Es un intelectual, una persona fascinante, una memoria extraordinaria, médico, abogado, genial. Ha leído todos los clásicos, te lo puedes recitar, te recita las poesías, genial. Él es humanista y ahí no coincidimos. Él decía, aunque me imagino que debe tener un contexto más, porque él trata de ser equilibrado en algunas cosas.
Pero él decía, es más fácil creer que pensar. Son pequeños detalles de la vida, o de las ideas, o de los argumentos, o de los razonamientos. Es más fácil creer que pensar. O cuando se cree no se piensa, o cuando se piensa se puede creer. Podemos entrar y pasar 2 horas ahí, pero olvidémonos de eso. Dígame uno, que sea dos de ustedes, dígame qué piensa de eso. Que no debemos dejar que los libros sequen nuestro cerebro. Pero ¿cómo va a ser? Pero ustedes están muy silenciosos, ustedes. ¿No quieren ayudar? Sí. Ya ese sería el caso de Nieve, pero ya entramos en la discusión ahí de creer y pensar. Hay mucho por donde cortar ahí. Hay mucho por donde cortar ahí. Yo quizás tengo un video, y no sé si va a salir el video, pero no sé si va a sonar, pero quizás lo digo solo en palabras, pero tiene mucho quizás que ver con eso. Es muy conflictivo. Ahora solamente estoy en la argumentación, pero este personaje que yo estoy diciendo, que llegó a 4º curso de primaria, le ha dicho, dice, los libros son muy buenos, pero no hay que dejarse secar el cerebro por ellos. Porque la mejor universidad es la necesidad y el mejor plano es la naturaleza. Pero tiene 4º curso de primaria. No sé la profundidad de él, no estoy en la mente de él. El problema es que se ha vendido la idea moderna que el que lee libros o el que recita libros porque ha leído bastante de filósofo y psicólogo es el intelectual. El intelectual de hoy es el que Ricardo Nieves es un intelectual. El del campo no es un intelectual. No maneja lo clásico. Pero ¿quién es Kant? ¿Quién es Nietzsche? ¿Quién son? Entonces tú tienes que mantener todo ese conocimiento. Si yo tengo un título, yo soy ingeniero de computadora. Y no sé. Nada, ¿te gusta la computadora? ¿Tú sabes algo de eso? No, nada viene y dice, yo creo que tú te has equivocado en eso de la computadora. Digo, nada, por favor, no me hables, porque tú no sabes. Yo soy ingeniero de computadora. El título calla el argumento. Esa es la nueva idea del conocimiento y de la ciencia. El título invalida la argumentación. Eso es nuevo. Por ejemplo, ya en China, para tratar un área, ellos lo van clasificando por el título. Tú no puedes hablar de algo que se relacione con psicología si tú no tienes título de psicólogo. Tú no puedes hablar de un tema de algo si tú no tienes el título de eso. Y debe ser así. Los expertos, como decía Obrador, de México, los expertos. Es nuevo, la idea es una forma que ellos tienen ahora de evitar el conflicto o la discusión en base al conocimiento. Y lo hacen bien fácil. O sea, pasó con el COVID, que aniquilaron las otras gente que pensaban diferente, o sea, científicos estoy hablando. Nosotros, ramas científicas, lo aniquilaron en base a una idea y no se entró a la discusión profunda del tema, como debió haberse entrado. Y pasa en todas las cosas, eso es normal ahora. Y yo esto lo digo en el área mía, que es un área básica prácticamente, y que ahora ya no hay que ser ingeniero, y ahora cualquier gente con la IA puede programar. Pero la idea es que este señor se llama Luis Zambrano. Anótenlo, por favor. Anótenlo. Luis Zambrano, un venezolano.
Un científico con cuarto grado. Resolvió problemas y creó cosas en los campos de Venezuela increíbles. Creó bombas, creó asuntos para generar electricidad y le dio electricidad a pueblos. Y de la universidad fueron para decir. Y cuando fueron se tuvieron que quedar y terminó con un doctor honoris causa. Honoris causa con 4. Porque por lo menos en ese tiempo parece que la universidad todavía tenía un principio de que la ciencia es ir a investigar primero, ver los hechos y tratar de ver, porque se está tratando de resolver una ¿qué? Necesidad. Por eso está diciendo lo que está diciendo aquí. Él se movió porque vio la necesidad de toda su gente pobre en el campo. Y él comenzó a ver la naturaleza, a ver cómo funcionaba. Y a través de la naturaleza y a través de la necesidad, él creó cosas para resolver problemas de ellos. Por eso que está es lo que está diciendo ahí. Tiene un sentido lo que está diciendo. Pero a veces nos llenamos de informaciones y repetimos cosas. Hay gente, porque Nietzsche, tú sabes que Nietzsche dijo que Dios está muerto y una cosa. ¿Y qué significa eso para ti? Y tú lo razonaste, tú hiciste el pensamiento crítico tuyo. ¿Y por qué que tú lo dices? ¿Y en qué tú te justificas? Nietzsche lo dijo. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú sabes más que Nietzsche? O que el otro filósofo moderno de ellos, o que aquel. No hay discusiones científicas. No hay ya. Ahora, lo que estudian las ciencias básicas, la ciencia básica es sobre lo cual se basa la ciencia aplicativa. Las ciencias iniciales, para decir así, muchos eran autodidactas. Todos los científicos iniciales eran autodidactas. Autodidactas. O sea, personas que se formaron a sí mismos. Tenemos un caso famoso aquí, señor Fadul. Tipo no fácil de pasar, ¿verdad? Porque malcriado, insoportable. Fadul. Pero es tonto. ¿Cómo reacciona la intelectualidad? Qué pobre de pensamiento. Si tengo 100 gente y 60 me dicen que han tenido algún efecto, ¿qué es lo que tiene que hacer la ciencia verdaderamente? Investigar. ¿Qué es lo que está haciendo el tipo? Este tipo un loco. Olvídate que es loco. Déjame ver qué es lo que está haciendo. Déjame ver cuáles son los testigos. Guillermo, dime, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Y qué fue lo que pasó el hijo tuyo? Dame, por prueba, tú no tienes ahí por ahí un vecino que te diga que el muchacho estaba, el otro, y también, y si me da una posibilidad de 50%, ya yo debería estudiar eso. Al loco lo dejo a un lado, a mí que me importa. Pero si él por alguna razón llegó a alguna locura, ¿me entiendes? Como la ciencia se ha formado, la ciencia se formó fue a veces de algo que, por ejemplo, ¿de dónde viene el grafeno? El grafeno fue que pusieron dos cosas buscando algo y cuando lo quitaron vieron que quedó una capa. Dice, ay, pero quedó una capa aquí. Por amor al Señor, siempre fue así. Siempre había el espíritu de buscar, de investigar, de demostrar que algo estaba mal o estaba bien. Entonces, una persona profesional, ¿qué es lo que tiene que hacer? Demostrar con hechos e informaciones verídicas, confirmar y objetivas. No con un título. El médico que te tapa con un título, tenle miedo. El ingeniero que te tapa con un título, tenle miedo. El abogado que te tapa con un título, tenle miedo. Porque si no te puede demostrar, si no te puede informar, decir, mira, esto es por esto, esto y esto. Y mira, es que están cosas. Si yo estoy preguntando algo y tú no me lo puedes decir en un hecho objetivo, yo te tengo que tener miedo porque me dice, cállate y haz lo que yo te digo porque yo soy el que sé. Está bien, yo sé, yo estoy confiando en ti, estoy aquí por eso. Pero no puedes explicármelo, aunque sea por arribita. Aunque sea por arribita, tú me lo explicas, tú ves. Ah, sí, el que tiene. Yo entré en duda con la situación de él, porque hay una señora que se llama Gotró, no sé ahora el nombre. Ella es una periodista también, es muy conflictiva y es muy fuerte y es feminista. Y ella salió en defensa. Y yo me encontré extrañísimo, yo, la doctora Gotró, pero no. Debe ver un gancho, pero qué pasa que ella tiene una sobrina, una tía que llevó la niña o el niño y vio algo. Entonces, a pesar de que ella es conflictiva, que es una persona difícil, ella dice, no, porque mira, pasó esto. Entonces, a mí me dio duda y yo, pues deberían de investigar ese asunto.
¿Tú me entiendes? Porque una persona, o sea, busquen esa persona, yo le digo otro, para ustedes sepan de quién están hablando, para ustedes sepan de quién es. Una parte sí. Dice muchísimas tonterías, quizás que no sana, no sabe, quizás no sana nada, pero sí, si hay para un caso como eso de gente que gasta miles de dólares, que tiene que gastar cientos de dólares mensual, ¿me entiendes? ¿Cuánto? ¿Tú fuiste con el doctor Fadul? Una familia. ¿Tiene un progreso? Y tú lo testificas. mira. Entonces, pero bien, nos metimos para allá. Lo que quiero decir, hermano, que hay muchas estructuras que se van filtrando y tú la vas asimilando como algo normal y tú vas aniquilando tus principios de pensamiento crítico. Nos fuimos por la parte de la ciencia, pero la parte bíblica es que es más fuerte. Sí, yo le digo que después de mucho tiempo con nuestra iglesia normal se ponían los líderes adelante para que la iglesia le hiciera preguntas y uno ponía un papelito y uno decía preguntas y entonces uno decía, y entonces se puede hacer tal cosa. Entonces los maestros aquí adelante decían, sí, mira, yo puedo hacer tal cosa y lo otro. Y entonces te van diciendo, ya ahora después de todo esto que yo he vivido en mi vida, déjame decirte que yo me resisto a veces. A mí me gustan las discusiones entre todos. Ayúdame a pensar bíblicamente. No me diga exactamente todo lo que tú me quieres decir. Yo admiro a Miguel Núñez, tremendo. Doctor, infectólogo, un pastor tremendo, un hombre que vino de Estados Unidos para dedicarse, maravilloso. Samuel Michelón, tremendo. A mi esposa le fascina, ¿verdad? Su prédica, maravilloso. MacArthur, tremendo. A mí me fascinaba por su exégesis, porque me hacía mucho exégesis, tenía siempre hebreo, griego, y a mí me ayudaba bastante. Tremendo. Hombre de Dios, tremendo. Ahora, ¿yo soy un seguidor de quién? De Cristo. ¿Qué tengo que hacer con las argumentaciones de MacArthur? Llevarla cautiva, como tengo que hacerla de Miguel Núñez, como tengo que hacerla con Michelet, como usted tiene que hacerla conmigo. Simple, lo mismo. Y tenemos que entrar a la discusión y ver, y si tú entiendes que tiene algo más bíblico, mira, ¿sabes? Tú estás con algo más bíblico que tuyo, y déjame verlo. Y vamos a entrar a ver, porque yo estoy buscando, yo soy un buscador de la verdad. Yo lo que quiero es conocer a Jesucristo más. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero meterme en una esquina pensando que yo lo sé todo. Y si yo estoy lejos de Cristo, pues entonces me voy a perder la delicia. No quiero que se me confunda. Voy ahí, no se me pongan. Yo tengo solamente, no sé si, porque solamente estoy tratando que ustedes entiendan que estamos sobre una guerra sobre la mente, hermano. Hay una serie, Big Bang, teoría, ¿cómo es? Y después pusieron a un niño, Sheldon, ¿verdad? Sheldon se llama el niño. Sheldon. Déjame ver si ¿ustedes creen que no está Rafa? No se puede ver el video. No. Yo busqué esa serie. En la de adulto tiene que haber como 7 u 8 lugares donde se ataca a Dios indirectamente, porque ellos basan la serie en ciencia y ellos tratan de desconstruir las creencias cristianas a través de la ciencia, usando, por ejemplo, a Sheldon, un niño, y lo llevan a una iglesia, la mamá la lleva a una iglesia y el pastor está predicando. Entonces el pastor dice algo, que Dios creó la cosa, y él levanta la mano. Y la mamá, no vaya para allá. O sea, no, y la tía se para a Sheldon. Y la tía dice, lo va a destrozar al pastor. Sí. Y él va y se pone al pastor. Cuestiona la creación de Dios. Si no se puede, lo digo, no se puede. Bien. Pero la idea es que él va y le dice que él no cree que Dios existe, porque eso no es lógico. No es lógico. Y entonces él habla de la fe, que la de Dios es creer, y él cree en la ciencia. Entonces el pastor le dice, pero mira, tengo un caso, pero hay muchos científicos que creyeron, y le menciona
Pascal no creo que fue mencionado Newton. Einstein no creía en el cristianismo, él creía en un Dios, en el Dios del filósofo que es famoso, este filósofo que se ha hecho famoso, era más la línea de él, porque él mismo lo dijo. Pero menciona a Darwin, que Darwin tenía. Entonces el niño toma y dice, pero entonces Darwin, tú no crees en la evolución de Darwin, pero sí crees entonces en la ciencia de Darwin. ¡Uah! Te lo deja como que lo ha aplastado al pastor en base a todo un guión preparado para tal asunto. Entonces se va el niño y él sale y dice, el próximo domingo vuelvo. Y el próximo domingo él vuelve. Y dan de la creación y habla de que Dios creó la luz, el sol, el cuarto día. Y él levanta la mano y dice, pero está mal porque el primer día no sé qué creó la luz, entonces ¿cómo está la luz? Ya. Y entonces todo el que está ahí, los niños que están viendo ustedes riéndose con Sheldon, están peleando con su mente. Pero para nosotros no es nada. Eso no es nada. Eres tú que eres exagerado. Se lo dejo como regalito. Hace tiempo que ya la ciencia demostró que la luz se hizo primero que las estrellas. Hace tiempo. Los fotones existieron desde el inicio. Si lo buscan en la IA, oigan, qué interesante. La luz como energía, fotón, nació prácticamente al mismo tiempo que la materia y la fuerza fundamental en el mismísimo inicio del universo. La luz visible o propagada pudo viajar libremente 380,000 años después del Big Bang. Las estrellas no aparecieron hasta pasados 100 o 400 millones de años después de la luz. Por lo tanto, la luz como fenómeno físico antecede por cientos de millones de años a la existencia de las estrellas. Ahí no se dice. Porque la idea es que él derrotó al pastor. La ciencia derrotó al pastor. Y dice la IA, qué maravilla la IA. Qué maravilla. Dato curioso. La IA dijo, dato curioso. En la tradición bíblica y en el mito cosmogónico del Génesis, hágase la luz en el día primero, mientras que el sol y las estrellas se describen en el día cuarto. Esta secuencia de luz antes que estrella coincide curiosamente con el orden cronológico que descubrió la astrofísica moderna milenios de años después. Curioso. Están lavando el cerebro a tu niño y a ti. ¿Cuál bendita ciencia si son teorías? Pero si tú no lo investigas, si tú no lo buscas, no va a ver que hay una guerra espiritual, que el príncipe de las tinieblas, el príncipe del mundo, el que dirige el mundo, que dirige todas las personas que no conocen a Jesucristo, él la dirige a todos. No hay personas buenas desde la perspectiva de la esperanza bíblica fuera de Jesucristo, hermano. No lo hay. Sácate la idea porque te están vaciando cosas que son mentiras. El que no es conmigo es contra mí. ¿Quién quiere que se lo diga? No te están lavando el cerebro. Revisa tu conciencia en estos días a ver cuáles son las cosas que tú estás llamando buenas y a cuáles cosas estás llamando malas. Háganlo ejercicio. Háganlo. Ariana la Grande sacó un videoclip. Todos nuestros jóvenes probablemente saben las canciones de Ariana la Grande. No. Artista tremendo. Ariana la Grande. Ariana Grande. Grande. Pero ustedes podían deducirlo. Ariana Grande. Yo sí. Yo sí. Yo sí. A mí no me agarran ahí, ¿no? A mí no me agarran agachado, ¿no? Yo estoy al día.
Eh, Y ese es un videoclip donde ella tiene la canción y entonces ella se presenta y entonces ella va a una pero algo de música, pero ella va como a una audición y entonces la critican y cosas y entonces ella sale de ahí y busca una motosierra y se devuelve y acaba con todo lo que la evaluaron. Y se ve la sangre, digo, y ella sale ensangrentada. Y sale adelante. Y entonces, todas las mujeres que eran mujeres todas que están aplauden y cosas. Y después, termina que era una película. Entonces, el productor, qué buena actuación. Se lo dejo como más. Bueno, si quieren más ya lo puse, busquen ustedes mismos. Pero la idea es, hermano, hay una guerra contra tu mente. Y sobre todo, hay que desarraigar a Jesucristo. Ese Cristo molesta a la sociedad, como ustedes no se imaginan. La sociedad está dispuesta a cualquier cosa. Europa está dispuesto a que las mujeres vuelvan otra vez a usar burka con tal de que el cristianismo. Tenía otro video de España, de la actriz Abril, saliendo de los Goya. Ella diciendo, no me imagino. Decía, por cómo los jóvenes pueden creer en el cristianismo. ¿Cómo eso es una opción? El cristianismo. Pues debió haber dicho por lo menos las religiones, todas las religiones. ¿Cómo todavía creen en cosas espirituales, cosas así? No, el cristianismo. Ruego a Dios, en este mundo de engaño que vivimos hoy en día, que Dios nos aclare a nosotros y a nuestro corazón y nuestra mente, para que la verdad del Evangelio siga fluyendo dentro de nuestros corazones, para que la conciencia de nosotros, como el apóstol Pablo decía, procuro tener, mi conciencia esté limpia, tener buena conciencia, delante de Dios. Esto lo vamos a ver próximo, delante de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Estamos agradecidos que tú nos hayas dejado este faro de luz que se llama la palabra de Dios. Sabemos que vamos contra la corriente. Sabemos que hay enemigos fuertes. Sabemos que el príncipe de las tinieblas, aquel que dirige todo esto, porque el ser humano se lo entregó cuando pecó, tiene todo este sistema que se conoce como el mundo. Ese sistema fuerte que Él ha levantado contra ti. Y nosotros vivimos en ese sistema. Te pedimos, Señor, que tú nos aclares, que tu Espíritu Santo nos traiga las palabras constantemente. Y que podamos cada día entrar a esa intimidad con Jesucristo. Y conocerlo más y más. Creciendo a su estatura. Para que nuestros corazones y nuestra mente en este ambiente esté en paz. Que no haya turbación. Sabiendo que todo lo que está ocurriendo está dentro de tu plan perfecto. No hay nada que se escapa. Pero sí ruego para que aquellos que nos llamamos cristianos, que decimos que creemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente y que Él es el Salvador, el único Salvador, el único nombre bajo el cielo y bajo la tierra donde hay salvación, no hay otro nombre. Oh Padre, te ruego que nos fortalezca, nos ilumine. También ruego si alguna persona que esté aquí que no conoce de Jesucristo, que quizá está envuelto con todas estas mentalidades, todos estos sistemas, ya sea religioso, ya sea social, ya sea científico, ya sea lo que sea, que tú le puedas aclarar para ver a Cristo en toda su plenitud y pueda abrazar a Jesús
y pueda tener esa esperanza eterna. Oh Dios, dando una conciencia buena y limpia delante de los hombres y delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.